Buenas tardes, ya van a ser casi las 12. Primero, les pido disculpas, estoy un poquito afónica, pero les quiero contar que mi nombre es Fernanda Ubá. Quizás algunos conocen a mi esposo, que es Marcelo Colvis. Y bueno, yo estoy a cargo del área de recreación y cultura aquí en el Estadio Israelita. Y estoy muy contenta de que todos estén en este evento. Es el primer encuentro literario que estamos realizando acá en el estadio. Esperamos poder hacer muchos más. También quería agradecerle a los 4 escritores que están aquí con nosotros y a ustedes por venir. También vamos a presentar un proyecto de los libros de Karen, así que yo los dejo con ella porque mi voz está un poquito afónica. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Bueno, muchas gracias por venir hoy. Es un honor poder estar aquí con todos estos maravillosos escritores. Y quiero brevemente contarles del proyecto de Alegría de los Libros, que surgió, aquí me está moviendo el señor de la cámara, contarles que esta idea nació en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Partimos primero, digamos, con la gente de mi cuadra, que estaban muchos aburridos, entonces surgió esta idea y la gente que estaba limpiando la casa, organizando, y así empezaron a sacar libros de las bodegas, y así partió con la cuadra, después con las amigas, y ahora ha ido creciendo, y la gente que tiene libros me dona sus libros, y yo les busco un nuevo lector, ya sea en el estadio, en otras instituciones y en otras instancias diferentes. Soy de la que cree que los libros no llegan por azar, llegan en un momento preciso a nuestras vidas. A veces llegan para acompañarnos si estamos solos, otras veces para enseñarnos algo que necesitábamos saber. Hay momentos en que la historia que leemos nos ayuda a recordar algo, nos ayuda a recordar el colegio, nos ayuda a recordar a nuestros abuelos, a nuestros hijos pequeños. Y a través del libro podemos tener esos momentos maravillosos de acordarnos de cosas que ni siquiera las teníamos muy conscientes. Otras historias nos ponen tristes y nos hacen mirar momentos duros que hemos pasado, ya sea como persona, como mujer, como pueblo judío, como chilena, como hijo, como madre. Los libros de historia nos llevan al pasado y otros nos ayudan a imaginar el futuro. Hay veces que de un libro nos queda solo una frase y uno dice, pero ¿cómo no me acuerdo nada de todo ese libro de 500 páginas que me leí? Pero hay veces que esa sola frase, ese solo comentario, ese párrafo nos ayuda a vivir mejor en ese momento. Cuando no recordamos el título de un libro o a veces todo el contenido del libro, y estoy segura que a muchos de ustedes acá les ha pasado que después de 6 meses, un año, dicen no me acuerdo nada del libro, no me acuerdo ni el título, pero ese libro por algo lo leyeron y algo quedó dentro de ustedes, aunque conscientemente no lo tengan. Y finalmente, compartir con ustedes algunas alegrías que me ha dado el proyecto, que realmente, por ejemplo, cuando a alguien me ha tocado personas que le fallecen sus padres, y cuando me llaman para donarme sus libros, están felices que esos libros van a seguir vivos, que van a estar, por ejemplo, como acá en el estadio, que están al lado de la cancha de patinaje. Después los invito a que lo vean, ahí atrás también después ustedes pueden sacar el libro que quieran y los libros cobran vida después, tienen una segunda oportunidad. Personas de repente, hemos estado en el comedor contigo Tzedakah en Lo Barnechea, donde gente que no tiene recursos viene, saca un libro y se lo lleva cuando no tienen acceso a veces a comprar libros. Me encanta también cuando me llegan nuevos libros y veo un libro que yo sé que a una persona le va a encantar porque es médico, o porque es escritor, o porque es psiquiatra, y yo ese libro se lo separo especialmente y se lo busco a esa persona. Bueno, sin más, vamos a empezar con nuestros escritores. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. Luego comenzaremos con las preguntas que le haremos a cada uno de ellos y al final las preguntas de ustedes. Voy a salir para no taparte, Karencita. Vamos a presentar a Karen Codner. Es periodista, escritora, magíster en literatura comparada y actualmente cursa un máster en escritura creativa. Conduce el podcast Espiral con entrevistas a los mejores escritores de habla hispana y envía el boletín Oda, que llega todos los domingos, muchas gracias,
Ha publicado 2 novelas, Respirar bajo el agua y Todos nuestros fuegos, además de un cuaderno de ejercicios para escribir. Dicta talleres de lectura y de escritura. Silvana Reuter es ingeniero comercial, graduada de Emory University en Atlanta, Georgia. Como coach se dedica a trabajar con personas en cargo de liderazgo. Parte de su tiempo lo dedica a escribir. Escribió el libro No sabía que no sabía de judaísmo, su segundo libro. Silvana comparte su historia personal acerca de qué la llevó a acercarse al judaísmo después de casi 30 años de estar alejada. Logra entretejer su historia con una investigación rigurosa para responder preguntas como: ¿es el judaísmo ortodoxo machista? ¿Es la Torá de origen divino? Y mucho más. Débora Cohen es periodista de la Universidad Católica y escritora, autora de Sueños, un camino hacia el alma. Hace más de 20 años realiza talleres de crecimiento espiritual, religiones comparadas, meditación e interpretación de sueños, y es editora de publicaciones culturales. Finalmente, Gabriel Duques, médico, psiquiatra de la Universidad de Chile, psicoanalista de la APC, Asociación Psicoanalítica Chilena. Además fue vicepresidente del Badajino, fue columnista de la revista Viernes del diario La Segunda, publicó a fines del 2003 la novela Malamente y hace unas semanas publicó El psicoanalista desnudo. Bueno, no puedo dejar de decir que es mi pareja, así que... Bueno, bravo los 4 escritores, bravo. Vamos a comenzar, vamos a hacer una pregunta a cada escritor, después una segunda pregunta y después las preguntas de ustedes en un conversatorio libre. Vamos a partir con Karen. ¿Aló? Karen, ¿qué temas u obsesiones regresan una y otra vez en tu escritura? Hola, primero muchas gracias a todos por estar acá. Qué rico ver caras físicamente, reencuentros. Regresa a la memoria la familia, el judaísmo de todas maneras. Son temas que me vienen como pequeñas obsesiones. Ahora es bastante particular porque en el género de cuentos no aparece tan marcadamente el tema del judaísmo. O sea, mis personajes podrían ser no judíos, pero en las novelas necesariamente sí. Por lo menos he escrito 2, estoy en una tercera que estoy tanteando, y ahí claramente nacen de diversas corrientes, digamos, pero siempre marcadamente judíos. Y creo que el tema de la identidad además se cruza con la memoria de pueblo y la memoria familiar. Son novelas en un estilo más intimista, y siento que me encantaría tener nuevas obsesiones, y quizás que en eso se me va a ir la vida, buscando nuevas obsesiones, o tratar de sacar algunas y reemplazarlas por otras, pero no me ha resultado el ejercicio intelectual tampoco. Me gusta indagar mucho en el alma humana. Mi narrativa es más de indagación que de accionar. O sea, lo que te vas metiendo en lo que le sucede interiormente a los personajes, más que una serie de hechos concatenados. Diría que ese es un sello que yo, sin querer queriendo, digamos, no es algo que uno busca, sino como que te nace. Quizás que venga otra etapa que escriba distinto, pero por el momento eso es, y muy familiar. Gracias. Silvana, cuéntanos cuándo descubriste que querías escribir. Buena pregunta, Karen. Yo no sé si he descubierto que soy escritora. Todavía me pidieron un párrafo para describirme y lo hice, en parte de mi tiempo lo dedico a escribir. Sin embargo, la escritura para mí hace parte fundamental de mi misión de vida, que siento hoy es elevar conciencia. Y eso lo supe a los 32 años, que dejé un trabajo para escribir aquí
porque nadie conoce mi primer libro, ya no está en circulación, por lo menos no en físico. Mi primer libro, Desarréglate, dejé un puesto en la dirección comercial. Yo vivía en Sydney en ese momento y fue tal la necesidad de escribir y lo quise hacer de tiempo completo. ¿Para qué? Para elevar la conciencia. En ese momento era de empleados a nivel mundial, era mi misión como escritora. Sin embargo, cuando escribí dije, no vuelvo a escribir un libro, ya eso lo puse a dormir y está bien, lo atendí. Y sin embargo, 10 años más tarde, cuando escribo mi segundo libro, me vuelve y me acompaña un sentimiento muy parecido de ir a despertar conciencia en lectores a través de la escritura. Tengo un tercer proyecto de libro en mente, pero sin embargo todavía lo tengo compartimentalizado y tu pregunta me hace reflexionar cómo voy a meter el ser escritora adentro, y la respuesta que doy es un vehículo para cumplir con mi misión que cumplo como coach y como escritora. Espero haber respondido tu pregunta. Súper. Después igual ustedes van a tener la oportunidad de preguntarse entre ustedes también, así que ahí vamos a profundizar un poco más. Débora, ¿cuándo descubriste que querías escribir y qué lugar ocupa la lectura en tu día a día como escritora? Bueno, yo la verdad es que no recuerdo un momento específico en que yo haya deseado escribir, porque antes de saber escribir ya estaba escribiendo. Me acuerdo que a mí siempre me deslumbró el mundo de la literatura, y yo diría que antes que escritora yo soy lectora. O sea, yo destino una cantidad de horas impresionante a leer cada día. Es un vicio en realidad, porque cuando empiezo algo que me gusta no lo puedo terminar. Entonces yo siempre he vivido como en dos mundos paralelos: el mundo de la imaginación, de la fantasía, de la comunicación interior, y el mundo real de la vida, y a veces se me han mezclado bastante, ha sido como difícil de repente separarlo. Y yo me acuerdo que era muy chica y no sabía leer ni escribir, y le dictaba poesías a mi mamá. Entonces yo siempre supe que escribir era como parte de mi naturaleza, o sea, era como lo más espontáneo, lo más propio de mí. Y también me acuerdo, uno tiene ciertos hitos en la vida, y yo me acuerdo del primer libro que leí yo sola, debo haber tenido 5 o 6 años, y era un libro de cuentos que había en mi casa, y yo estaba recién aprendiendo a leer. Entonces había palabras, letras que eran muy difíciles, la Q, la H, que es una letra tan difícil de entender. ¿Por qué existe la H? Y me acuerdo, tengo grabada esa historia, íbamos a salir a comprar con mi mamá pan, o sea, algo tan de la vida cotidiana, y estaba una amiga de mi hermana, y le pregunté por las letras, y me demoré, de haber sido un cuento muy cortito, me demoré mucho rato en leerlo porque me iba aprendiendo las letras, pero después volví y me acordaba de las letras y lo leí, y fue realmente como un placer, y desde ahí en realidad no he parado de leer ni de escribir. He sido quizás poco prolífica como escritora porque he escrito más que nada cosas para mí, pero bueno, no hay día que yo no escriba, o sea, es parte de mi naturaleza esencial. Gracias. Gabriel, ¿nos puedes describir cómo es tu proceso creativo? ¿Se escucha? Sí. Yo estaba conversando recién con Débora y le decía que para escribir yo dejo de leer. O sea, cuando escribo dejo de leer. Vargas Llosa dice que él decía que escribía porque era una manera, en buenas cuentas, de permitirle al lector recrear mundos en los cuales el lector no iba a estar, y de alguna manera a pasar los sinsabores que tiene la vida de cada uno de nosotros. Bueno, así yo no escribo. La verdad de las cosas que a mí en lo personal, lo primero que me ocurre es que me interesa indagar o reflexionar sobre algún tema en particular, y que esos temas van como cambiando en el tiempo. Puede ser la vejez, la enfermedad, las relaciones de pareja. Entonces me empieza como a dar vuelta un tema adentro, y casi sin darme cuenta empiezo a construir personajes que de alguna manera van representando distintas opiniones y van actuando en la historia, digamos,
de acuerdo a unos aspectos míos que entran en conflicto con otros aspectos, por decir, entonces los hago dialogar entre ellos. Entonces, la primera etapa me surge algo de adentro, que es un tema que yo quiero indagar, y en segundo lugar yo recreo los personajes. La novela, bueno, las dos novelas están escritas en tiempo presente, de tal manera que el lector está muy como pegado, va como junto con el protagonista, que es un psiquiatra, pasando por un periodo de la vida del doctor. Y la tercera cosa que yo hago exactamente lo mismo que hace un fotógrafo y lo que hace un psicoanalista, que básicamente es lo que un psicoanalista llama hecho seleccionado. Cuando uno está en la consulta y viene un paciente y le cuenta algo a uno elige de todo lo que le contó un detalle o alguna cosa que le llamó la atención y esa cosa como que la tiende a profundizar. Entonces, o un fotógrafo, por ejemplo, puede ser, de repente está parado delante de un edificio y ve 50 ventanas. Bueno, pero elige una de las ventanas, selecciona una ventana y esa ventana como que la ilumina y profundiza. Yo siento que hago lo mismo. Hace poco estuve en una fiesta y estaban todos bailando, gritando, había harta música y de repente en un rincón así hay un par de viejitos, un rincón poco iluminado de la sala, que nadie lo veía y que estaban bailando, no estaban bailando al ritmo de la música, pero estaban bailando muy coordinados entre ellos. Entonces, por ejemplo, yo me fijé en ese detalle y de alguna manera lo llevo a la novela. Son como hechos seleccionados. De repente la cara me dice, oye, Gabriel, pucha, soñé no sé qué cosa, y de repente me llama la atención algo, lo cojo y lo incluyo en la novela. Ahora, ustedes se darán cuenta, de alguna manera, de que yo, cuando escribo, hay algunos escritores que tienen como el principio, tienen todo diagrama hasta el final de la novela. En el caso mío, más me interesa indagar sobre temas, la fragilidad humana, los problemas de cada uno de nosotros, y entonces, en general, el final se me va dando solo. Y muchas veces el final no es exactamente lo que yo tenía como pensado en la mente, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es más o menos la forma de adentro hacia afuera. Igual. Karen, cuéntanos un poco de tu segundo libro, cómo nació la idea de Todos Nuestros Fuegos. Nació buscándola porque estaba realmente en un bloqueo lector, sí que existe eso, o simplemente no me salía nada. Después de mi primera novela, que es Respirar bajo el agua. Y yo quería volver a escribir. O sea, quería volver a publicar. Porque escribir es como lo que han dicho todos, que siempre se escribe. Pero yo quería volver a publicar. Y no tenía ningún proyecto concreto. Entonces lo que hice fue trabajar para que surgiera esa idea. Y me enfrenté a mí misma yo tengo una pequeña pieza en La Real, le digo mi taller, pequeña, con un baño, y ahí estoy yo, y me paso hartas horas al día. Y me sentaba con un cuaderno al frente del computador y no pasaba nada. Tuve varios intentos de un caballero que iba a Jerusalén a visitar a su madre enferma. Tuve otro intento de una chica que vivía en Detroit y se enteraba los secretos de su papá con la Shoah, pero no me fluía. Y había escrito un poquito, hasta que un día dije, bueno, voy a intentarlo con la música. Y me puse música, hasta que llegué a un vinilo de la abuelita mi marido, la abuelita María, en yiddish. Yo no entiendo nada de yiddish, pero en la carátula del vinilo venía la traducción de la primera canción, 7 hijas se llama. Y la historia de la canción, básicamente de ahí nace Todos Nuestros Fuegos. Se lo debo a esa canción. O sea, se lo debo a la abuelita de mi marido, a la abuelita María, que en paz descanse. Y la historia cuenta de 7 hijas que hay que casar hasta, en el fondo, 7 cachos que hay que casar. Imaginemos una casa de 7 hijas que hay que buscarle 7 maridos. Y viene la casamentera y esto que lo otro. Y ahí empezó a surgir la idea. La idea es una idea que yo quería que transcurriera fuera de Chile, la novela, pero que llegáramos a Chile en algún minuto. Y es una familia observante en Williamsburg, por Brooklyn. Y cuenta la historia de esta familia, de 7 hijas. Y la novela arranca así. Y no les estoy haciendo un spoiler. La novela nace que hay un incendio para Hanukkah.
y se mueren 6 hijas y la madre. O sea, queda vivo solo el padre y la hija. Y aquí nace Rivka. Rivka primero tuvo otro nombre, miren, si yo les contara otro apellido, un montón de cosas que son como bien entretenidas que uno piensa. Y así nace la historia de Todos Nuestros Fuegos, que es una historia de sobrevivencia, es una historia de una Ulises moderna, de cómo va a sobrellevar esta tragedia y convertirla en algo bueno o no. Tiene solo 14 años, entonces yo aquí la verdad es que intenté crear un mundo y una serie de desafíos donde ella viera cómo volver a vivir tras esto que le sucede y queda viva ella, Jacob, el papá, y ella. Y así voy recorriendo la historia su guía hasta algo menos de los 30 años. Así nació Todo Nuestro Fuego, y gracias a una canción y a la abuelita mi marido. Silvana, cuéntanos un poco de la rutina de tu escritura, si eres de las que necesitan silencio absoluto o de las que pueden escribir en medio del ruido diario de la ciudad. Quiero hilar esta pregunta con la primera que digo, quizá no soy escritora. Y cuando voy a responderte esta pregunta, esta segunda, digo, quizás porque me consume tanto escribir, tengo una rutina estricta, disciplinada. Cuando estoy en modo producir un libro, uno de mis grandes retos es balancear otros aspectos de mi vida, porque realmente me convierto en una escritora. Y no es solo porque me despierto a las 5 de la mañana, tengo una rutina de ejercicio para moverme, porque me muevo en función de escribir. Sé que cuando soy cinética, entonces mi mayor inspiración viene después de moverme, entonces me muevo, escribo en un momento para darles una idea y cómo descubro yo esto. Mi primer libro lo escribí cuando vivía en Sydney y yo iba a una clase de spinning. ¿Y qué me empezó a pasar? Pues me tocaba llevar un cuaderno a la clase de spinning en el maletín porque se me bañaba la cabeza de ideas y qué iba a hacer con estas ideas, pues me tenía que bajar de la bicicleta y empezar a anotarlas. Entonces ahí descubrí que yo no me espero a que me llegue la inspiración, ya yo me la sé gatillar. Luego de eso llego, pues desayuno y estoy sentada, intento hacerlo, estar de 8 de la mañana y en momentos se me olvida o no se me olvida, pero prefiero no interrumpirme para almorzar. ¿Por qué? Porque voy creciendo, ya yo también conozco, me gatillo la creatividad haciendo ejercicio y empiezo a subir y empiezo a por fin descubrir, a poder concretizar algo y pueden pasar 4 horas, 5 horas y si yo tengo una hora estricta para almorzar, pues voy a perder todo este trabajo previo que hice. Entonces, por lo general paro un poco, no tan largo para poder seguir y ahí sí, ya yo a las 6 de la tarde, como va el dicho, no sé si funciona aquí en Santiago, pero las luces están prendidas, pero nadie está en casa. Después de las 6 de la tarde yo sé que no me puedo sacar ni una puntuación. Entonces, toda mi rutina cuando estoy escribiendo es intento aprovechar de 6 de la mañana, más o menos, después de que despierto estoy ya cuerda a las 6, hasta las 6 de la tarde. Y luego tengo también maneras de buscar inspiración, sea ir a un museo, me inspira muchísimo el arte, leer otros libros de otros géneros. No soy muy lectora de literatura, pero sé que cuando me salgo de mi zona de confort a nivel de literatura, de leer, de lectura, ahí me empiezan a llegar otras ideas. Entonces, sí tengo una rutina muy estricta y por eso no tiendo a meterme tanto ahí. Para mí tomar la decisión, ok, voy a escribir, es un compromiso gigante por lo que me requiere a mí sacar un libro de mí. No es algo que me sale como ligeramente, sino requiere de todo mi ser, una entrega muy, muy grande. Débora, ¿por dónde suele comenzar una historia para ti?
¿Es una imagen, un personaje, una frase, una emoción, un pensamiento? Es difícil contestar esa pregunta, aunque es súper interesante, porque yo creo que para mí, primero, es como una atmósfera, es una atmósfera emocional. No es todavía un personaje concreto, no es una idea concreta, sino que es como, no sé, quizás la mejor manera de explicarlo es como una atmósfera que tiene como una vibración energética, es algo muy, muy sutil, muy invisible todavía, y ahí hay, como decía, no hay una historia todavía, sino que hay ciertos sentimientos, ciertas ideas, y habitualmente hay dolor también, porque a mí lo que me interesa es como describir el mundo interior de las personas, ¿cierto? Quizás más que entregar algo, que obviamente, claro, ese es un objetivo importante, pero es describir lo que ya está en mí, sacarlo hacia afuera. Entonces uno como que se va topando con un dolor que no es solo un dolor de uno, sino que es un dolor que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el desarraigo. Para mí la idea de la emigración, que yo soy primera y segunda generación en Chile, pero la idea del desarraigo, la idea de Europa, la idea del sufrimiento de mis abuelos, siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Yo siempre veo que en las historias judías siempre hay algo que está cortado, hay algo fragmentado, hay algo que hay, por supuesto hay mucha alegría, pero también hay sufrimiento. Entonces en la literatura me interesa mucho cómo uno se va construyendo de dos maneras, captando toda la alegría, la experiencia del niño, los amigos, el colegio, todo lo natural y lo espontáneo, pero cómo detrás de eso hay otro mundo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela, que yo le decía a Gabriel que más que escribiendo estoy luchando con una novela, porque la dejé un tiempo, porque tenía mucho trabajo, no tuve tiempo y ahora la estoy retomando. Y es como un tributo a mi familia, es un tributo a mi familia materna, seguramente irá a aparecer la paterna por ahí, pero todavía no ha aparecido, y cómo conjugar los dos mundos. Entonces también para mí escribir es una manera de conocer, porque yo voy conociendo cosas que no sabía y que me comienzan a hacer mucho sentido, y me voy dando cuenta de las historias no contadas, pero que siempre estuvieron presentes. Pero es más que nada una atmósfera, y también es como decía Karen un poco, es una obsesión, porque cuando llega un personaje, cuando ya ha logrado más o menos delimitarse, es una conversación constante con ese personaje, o sea, ese personaje quiere ser expresado, quiere tener una voz, quiere ser dado a la vida, quiere ser dado a luz. Entonces uno de repente como que trata como ya déjame tranquila, como no es el momento, necesito descansar o estoy en otra cosa, y ahí está ese personaje. Entonces mi sensación es que escribir es en gran medida una canalización de un mundo que uno tiene que ser, como dice la palabra, el canal, y que no es voluntario de cierta manera, porque primero está la idea, pero esa idea se maneja sola, esto adquiere su propia coherencia, y uno solamente es el traductor de esa idea. Yo me imagino, entiendo perfectamente la cultura griega, cuando hablaba de Apolo y sus musas. Esto es como si existieran unas entidades que son unas entidades sutiles, que obviamente no tienen presencia real, pero son reales de cierta manera y están impulsando algo. Y uno, creo que también, como decía Silvana, hay una misión en eso, porque si entre comillas, ha sido escogido por esas ideas, o esas ideas han llegado, uno tiene el deber de contarlas. Y para mí no es fácil escribir, porque al escribir siempre estoy asumiendo un conflicto. Entonces, de alguna manera sería mucho más fácil no escribir, pero no está esa opción de no escribir. No sé si es muy enredado, pero es muy bien. Gabriel, ¿qué nos puedes decir
¿Qué nos quieres contar del título de la novela que acabas de lanzar, El psicoanalista desnudo? Se escuche. Partiría por contarles que la primera novela mía se llama Malamente, y si yo les pregunto a ustedes qué les evoca Malamente, probablemente las respuestas de ustedes van a ser diferentes, porque el título de la primera novela es un título más bien ambiguo. Malamente puede aludir a una mente enferma, pero también puede aludir, por ejemplo, a una mente defectuosa. Cuando terminé la segunda novela, la terminé y no sabía qué título ponerle, porque la historia es un periodo de la historia del psicoanalista en el cual se van entretejiendo varias historias que van como convergiendo entre ellas. Entonces, si yo ponía el título que hiciera énfasis en un aspecto, era el desmedro del otro. Hasta que un día me di cuenta que en realidad tenía que poner el psicoanalista, porque es el narrador y en el cual converge de alguna manera toda la novela. Entonces ahí se me ocurrió el psicoanalista. Y después viene la palabra desnudo, y lo desnudo obviamente invita al lector a mirar, a conocer, a saber. En realidad en este caso la desnudez es a conocer como, por decirlo de alguna manera, la intimidad. Es decir, el psicoanalista desnudo invita al lector a conocer su propia intimidad que él la va contando, su historia. Y además le permite al lector saber muy bien cómo piensa un psicoanalista, tanto en su vida privada como en su vida en la consulta. De hecho, como anécdota, tengo un colega psicoanalista que me contó hace un tiempo atrás que le compró una novela al papá. Entonces, yo le digo, pero tú me habías dicho que tu papá no lee, le digo yo. Sí, le dije, el papá le dijo, bueno, no, hijo, no, yo no quiero novelas, si yo no leo. Le dijo, léela porque así tú vas a entender lo que yo hago. Entonces, como una cosa derivada de la novela, de la historia, de alguna manera muestra muy bien el oficio del psicoanalista. Eso, y la otra dimensión que quise recalcar con la palabra desnudez es la soledad, porque creé el personaje que es el doctor Lev, que usted sabe que el Lev es corazón y que la cábala tiene mucho que ver no solo con los sentimientos, sino también con el intelecto. Lo creé muy solitario, muy frágil, sin en realidad una familia que lo contenga, entonces verdaderamente como una hoja al viento. Entonces a él le van pasando cosas que no tiene cómo contrarrestar. Entonces de ahí viene un poco también la idea de la desnudez. Entonces la propuesta de la novela, más allá de las historias que no les he contado, pero la propuesta de la novela es pegarse al doctor Lev y de alguna manera devenir también ustedes los lectores en psicoanalistas. Claro que hay una pequeña trampa, porque Marcelo Simonetti, cuando presentó la novela, él dijo, empezó a leer la novela y estaba re entretenido con esta cosa más voyerista, ¿no? Y mirando cómo van pasando las cosas, pero de repente con el transcurrir de la novela se dio cuenta de que dejó de estar en el lugar del psicoanalista para ponerse en el lugar de la persona que de alguna manera va visitando a través de las alusiones que hace la novela a los propios conflictos que uno tiene. Entonces, Marcelo decía que mientras leía la novela, estaba todo el tiempo pensando en su padre. Entonces, hay dos frases que me gustan. Una de Enrique Lin, que dice que el voyerista sabe que el escenario que mira, al final de cuentas, no son más que proyecciones de su propia fantasía. Y Nietzsche dice lo mismo de otra manera, que está también mencionado en la primera novela. Él dice, cuidado con mirar tanto al abismo, porque aquel que mira mucho al abismo termina mirándose a sí mismo. Entonces, yo creo que la novela, digamos, el título de la novela es una invitación a un viaje en primer lugar, hacia conocer una historia y el quehacer de un psicoanalista, pero en segundo lugar es una invitación también a reflexionar sobre algunas cosas que a ustedes les van a sintonizar. Sobre todo en la primera novela, que ya ha pasado un tiempo, se me ha acercado gente y de repente me dice, oye, me llamó la atención un detalle, y de repente son detalles que yo no había pensado. O sea, yo creo que es interesante la idea que a cada persona probablemente, por eso les pido que me cuenten después cómo la vivieron, porque a cada persona le llaman la atención cosas distintas de la novela. Antes de pasar, y para que vayan pensando, la pregunta que ustedes le quieren hacer cada uno de ustedes a otro de los escritores o a todos, así que mientras la piensan, solamente comentar
esto como algo personal mío como lectora, la verdad es que yo considero que es un gran don y un regalo de Hashem, poder escribir con todo lo que vemos y que cuesta y todo el sacrificio y el dolor que a veces hay que poner. Acá tenemos otra escritora, Andrea, y creo que es un gran regalo. Y yo siempre le digo a Gabriel que aunque el libro lo lea una sola persona y a esa persona tú le cambies la vida en ese momento, lo ayudes a pasar un problema o la historia de la Karen o en tu caso tu teshuvá y el acercamiento al mundo religioso. No he leído aún el libro Los Sueños, pero me lo voy a comprar de ahora. Yo creo que eso es impresionante. O sea, así como en el judaísmo se dice que salvar a una persona es salvar al mundo entero, bueno, yo creo que de verdad los admiro porque creo que es increíble tener ese don. Primero, antes de seguir, cuando empecé, di los agradecimientos a todos ustedes, pero quiero agradecer de verdad al Estadio Israelita y a Fernando Ubá por todo lo que nos han congregado, el trabajo, porque acá hay mucho trabajo por detrás, así que muchas gracias a Editorial Forja y a la gatita negra que está hoy día aquí vendiendo libros para que después pasen a comprarlos. Y yo le tengo una pregunta a la Silvana, bueno, y en realidad es a todos. Silvana, ¿cómo puedes escribir tantas horas al día? No podría, o sea, la cabeza se me fundiría, no, ¿en serio? Bueno, no son horas escribiendo per se, es haciendo investigación, me pongo tareas. Entonces paso parte del tiempo con lecturas pendientes de temas que estoy investigando. Después paso a hacer ejercicios de escritura porque pues estoy segura que entiendes que lo primero que escribo no es. Entonces me meto por un lado a un capítulo, busco por otro lado y voy moviéndome hasta que llego, bueno, y no, ojalá fuera en un día que resuelva un tema. Pero ahí hay otro tema que también me interesa ver, ¿cómo es la reescritura o la edición? ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes? Porque la mía es muy intensa. Para mí, bueno, yo tengo dos planos de edición porque yo trabajo como editora toda la vida de publicaciones de otros. Entonces tengo como un feeling, un ojo aguzado, o sea, en mi profesión, lo que yo estudié, pero también es un arma de doble filo porque yo sé inmediatamente cuando algo está bien escrito y cuando algo está mal escrito, y de hecho he publicado muchos libros para distintas empresas, instituciones culturales o he corregido biografías de personas. Y eso también hace que uno sea muy crítico. Entonces, quizás yo escribo lento porque escribo 2 frases y ¡oh, qué lata, qué mal! Lo borro. Escribo 4 y borro 8. Entonces, como que avanzo bien poco. Y para mí, o sea, yo me demoré, mi primer libro personal, me demoré 10 años en escribirlo, que no fueron 10 años de escritura, sino que más bien fueron, no sé, habrán sido 2, 3 años de escritura y 7 años de edición. O sea, es darlo vuelta, es mirarlo por acá, por allá, es dejarlo descansar. O sea, la edición es tan importante para mí como la escritura. Y también me pasó una cosa que es curiosa, que yo dije, bueno, me he demorado 10 años en escribir este libro, de los cuales aproximadamente 7 lo he estado corrigiendo, agregando cosas, sacando cosas. Y cuando lo entregué a la editorial, que me costó entregarlo, como así como desprenderse un hijo, y tengo una amiga que es una escritora, bueno, que la Lisa Fuñé, que varios de ustedes lo deben conocer, me dijo, pero Débora, uno tiene que desprenderse de los libros, tiene que entregarlos, porque si no lo entrega, nunca lo vas a publicar, es como cuando nace un hijo, ya, dije yo. Y lo entregué, pero yo dije, bueno, aquí, después de tantas décadas casi de corregirlo, no hay nada que corregirlo. Y había una serie de cosas que yo no me había dado cuenta y que un editor de la editorial me hizo ver, cosas, de repente párrafos que no estaban tan bien escritos, que no se entendían, o alguna inconsecuencia. Entonces creo que la edición es súper importante, la edición que puede hacer uno, pero también la edición que puede hacer el otro y que va a haber cosas que no viste. Me imagino que es como el terapeuta, el psicoanalista, que tú le cuentas algo y que le va a dar otra perspectiva. Así que no se puede escribir sin un editor personal, uno, y un editor externo. Yo ¿puedo hacer una pregunta? Le quisiera preguntar a Gabriel una cosa que me llama mucho la atención, que cuando escribes, dejas de leer. ¿Por qué dejas de leer?
¿Esto es como para que no influenciarte o es como algo que sucede espontáneamente o te prohíben leer como una especie de castigo o te ponen un plazo? O sea, yo atiendo 8 pacientes diarios, todos los días. Y hago otras cosas además de escribir. Y para mí el tema de la escritura empieza antes de escribir en realidad. O sea, la parte más entretenida es cuando empiezo, por ejemplo, cualquiera de estas 2 novelas tiene 60 capítulos, que son capítulos cortitos de 1 página y media, y yo me demoro más o menos una semana en hacer cada uno de los capítulos, porque lo hago, lo rehago, lo corrijo, un poco lo que dices tú. Pero la parte para mí entretenida es que de alguna manera los personajes, por ejemplo, supongamos el Rosario, que es amante de Cuellar, de repente me estoy imaginándome cosas. Entonces cuando yo llego a escribir, como que yo ya tengo más o menos armado el capítulo, pero me consume mucha como energía, porque para poder hacer bien los personajes, uno tiene que estar bien metido con el personaje, y el personaje tiene que tener coherencia en sí mismo. O sea, no puede ser una persona introvertida en el capítulo 1 y en el capítulo 7 ser una persona que a uno le resuene distinta a la persona que leyó en el capítulo 1. Entonces uno tiene que, en ese sentido, es un desgaste, es como que uno se lleva todo el día los personajes a la cabeza. Entonces a mí lo personal un poco como que no me da para los pacientes, los capítulos, escribirlo, pero la idea que quiero transmitir es que lo que a mí me gusta en realidad es, antes de sentarme a escribir, tengo un amigo que dijo, voy a ser escritor, se agarró su computador, se levantó temprano en la mañana, se fue a un Starbucks, se pidió un buen café, se abrió el computador y me dijo, perdona, pero weón, me dijo, no se me ocurría nada que escribir. Entonces, la verdad que cuando yo llego a escribir, ya tengo más o menos pensado lo que voy a escribir, después de ese periodo de varias veces de corregir, acomodar, y además hacer coincidir los tiempos. Es harto trabajo, la verdad. Yo quiero hacer una pregunta a Karen. Ana, más cerca. El micrófono, más cerca. Pensé que me había saltado el turno de alguien. Dale, para que te oigan. A que le quité la palabra. Karen, siendo que tú escribes ficción, y bueno, he leído tu segundo libro, me acompañó un sentimiento de nervios frente a cómo haces para mantener a estos personajes, es decir, los diálogos. ¿Te apoyas en algo? O sea, ¿los dibujas? ¿Haces alguna diagramación? ¿O esto es en tu cerebro y te vas? Sí, por favor, ayúdame a resolver ese misterio que me quedó. Yo aquí me siento bien chiquitita al lado de la Andrea Kristanovich, ¿eh? Tengo que decir, que me intimida. Tremenda escritora, así que el próximo conversatorio vamos a tener a Andrea. Escribir ficción y no ficción son dos mundos completamente distintos. Y escribir ficción, claramente, a pesar de que hay escritores que tienen finales listos y finales no hechos, la delimitación del personaje es tremendamente importante. Es lo que decía Gabriel. Mi sistema de escritura es que al final terminas haciendo una ficha, sobre todo cuando escribes largo, sobre las características de ese personaje. 1,65 m, rubia, ojos azules, un lunar en la mejilla derecha, el pelo hasta los omóplatos. Y resulta que cuando cumple 40 años se lo corta así, pero características de personalidad. O sea, realmente es una radiografía. Y de todos los personajes, principales y secundarios. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente en la página 100 no te acordaste. A mí me pasó que en un minuto le puse ojos verdes y dije, ¿eran verdes o azules? Y créeme que cuando escribes y reescribes mucho, eso es un problema. O las edades, un montón de cosas. Aquí hay también un tema organizacional que es súper importante cuando uno escribe ficción. Bueno, igual cuando uno no escribe ficción con los datos históricos, etc. Entonces hay una metodología clara para hacerlo, nos guste o no nos guste, porque si no, no queda creíble el relato. Sí. Débora, Gabriel, ¿quieren hacer preguntas? ¿O antes de pasar al público? ¿Están ok? Entonces, le damos la palabra al público. ¿Me dicen quién quiere preguntar? Yo sin necesidad de micrófono.
Bueno, yo quería preguntarle a cualquiera de los cuatro, en esta cultura de la inmediatez que estamos viviendo y la inteligencia artificial que nos invade, que hace que hoy en día la gente busque respuestas rápidas, cosas que no sean tan largas, ¿cómo hacen como escritores, cómo enfrentan los tiempos actuales? Porque ya, no, o sea, la generación anterior se daba el tiempo de leer, etc. Pero hoy en día la juventud, etc., buscan lo rápido. Entonces quería tener la idea de cualquiera de ustedes cuatro sobre cómo enfrentan estas situaciones actuales. Gracias, Marc. No sé quién de ustedes quiere responder. Buena pregunta. Mira, para mí ha sido una decisión consciente. Esto todavía no lo he hecho, pero algún día me voy a atrever a escribir el título de mi libro en inteligencia artificial y decir, dame un libro. Y estoy segura que en 5 segundos va a darme un libro. Entonces, lo que he sido guardiana es de, prestando lo que dice Débora, de la historia que me escoge a mí, porque mis dos temas han sido aparentemente separados. El uno es atiende tu vida profesional, el otro es atiende tu vida espiritual. Y hago un paréntesis y vuelvo, pero el rabino Soloveitchik en su ensayo La soledad del hombre de fe junta a estos dos personajes. Yo no lo hice intencionalmente, pero cuando en retrospectiva miro mis dos libros, caben dentro de Adán 1, el primer libro, y Adán 2, el segundo libro. ¿Y por qué he sido escogida yo? Y no solamente son temáticas, porque de los dos libros que escribo yo viví los procesos durante 10 años. En el primer libro recojo lo que viví en una carrera corporativa 10 años y me paré un día y dije, ¿yo para qué viví eso? Lo mismo me pasó con el acercamiento al judaísmo, ¿yo para qué? Y cuando yo entiendo que eso es lo que yo escribo, es imposible delegárselo a inteligencia artificial, a pesar de que sé que lo puede hacer. Entonces defiendo y a la vez cuido la razón por la cual escribo. Y si alguien mete en inteligencia artificial alguno de los libros, no me cuenten. Porque... ¿Puedo contar algo también? Que a mí encuentro que es una súper buena pregunta, porque claro, todo es rápido. Tú antes querías investigar algo y tenías que ir a una biblioteca, buscabas libros, te los traías para la casa o te quedabas ahí toda la mañana, toda la tarde, y ahora es instantáneo. Pero yo creo que el avance tecnológico, científico, no ha ido a la par con el avance moral o con el avance espiritual o con el avance emocional del ser humano. Y la inteligencia artificial, no, aunque tiene respuestas para todo, no es empática como en el sentido de una persona que te escucha y que te puede reconocer en esa persona. Yo tengo la experiencia que cuando yo publiqué este libro, Sueño, un camino hacia el alma, que se llama así porque precisamente es utilizar los sueños en un sentido de desarrollo interior, de desarrollo espiritual, de llegar a la autenticidad de uno. Me sorprendió mucho que la gente, que muchas de las personas que las leyeron, o sea, realmente muchas, no solo algunas, me dijeron, Débora, sabes que tuve una pesadilla durante 10 años seguidos y después de leer tu libro entendí lo que quería decir la pesadilla y esa pesadilla no la he vuelto a tener. O mira, en este sueño me reconozco. O mira, yo estuve muy asustada porque soñé durante 15 años que un hijo o una hija mía se moría y ahora entiendo que era un símbolo. Entonces creo que igual en el ser humano hay algo que no encuentra una respuesta total en la inteligencia artificial ni en la inmediatez, y creo que uno quiere ser escuchado, uno quiere ser contenido. Y de hecho, por ejemplo, no creo que Gabriel se esté quedando sin trabajo con la inteligencia artificial, y yo creo que hoy día hay tantos problemas de salud mental, tanta necesidad humana, que se necesita algo real, concreto, humano, verdadero. Entonces, no creo que la inteligencia artificial llegue a reemplazar verdaderamente el contacto con, como decía Humberto Maturana, con un legítimo otro, porque hay una calidez, hay un encuentro, hay un sentirse acogido que la inteligencia artificial
no te la va a dar. He pensado harto este tema y lo podríamos ver desde dos perspectivas, una tremendista y una positiva. La tremendista es obvia. Vamos a tener un mundo de bestsellers y vamos a tener una explosión editorial en el mundo editorial impactante. No vamos a saber dónde están los libros. De hecho, la inteligencia artificial escribe igual que yo. Es fácil, es súper fácil. Sin embargo, no podría replicar en ciertos aspectos, en el estilo, en lo que yo quiero lograr, en el fondo, en el alma que hay en un ser humano. Sí, vamos a tener aún más competencia, el mundo va a estar más atomizado, los lectores no sé si van a ser más o menos, y yo creo que vamos a seguir siendo un mundo de nicho. Ya lo somos, los escritores, y solo cambia un poco las reglas del juego, pero yo creo que la gente al final va a querer esta conexión. Ahora, te van a meter el dedo en la boca y te van a decir, sí, yo escribí este libro y en realidad lo coescribí. Que hay mucha gente que dice, yo tuve un coescritor. El mundo va a cambiar y eso es inevitable, es inevitable. Y de hecho, va a suceder que los textos se van a subir, te los va a editar y tú vas a empezar a mantener conversaciones sobre tu texto. También es viable, pero tu idea original, tu estilo, tiene que permanecer. Y quizás que uno va a tener que ser más disruptivo con sus propuestas literarias, para ser más particular. Y eso te va a abrir un campo de libertad que no existía antes. Puede ser. Quizás que esta conversación en 10 años más, yo estaré profundamente equivocada. Le quiero preguntar a Débora Cohn, ¿quién fue la que la motivó a ella a interpretar los sueños? Bueno, lo que a mí me motivó fue que yo soy una soñadora profesional, desde que recuerdo también, tengo sueños muy vívidos, que puedo recordar al día siguiente, y toda la vida trataba de analizar intuitivamente el mensaje de los sueños, pero esto tuvo como una eclosión que yo hace, como 20 años atrás, más o menos, trabajé durante como 10 años en el metro Los Trenes, y yo en realidad llegaba muy temprano, antes porque iba a dejar a los niños al colegio, entonces llegaba muy temprano a la oficina y me ponía a escribir mis sueños. Y me di cuenta, después empecé a investigar, a leer otros libros, y me di cuenta que yo por mí misma había llegado a conclusiones que leía en libros de personas que habían desarrollado una labor investigativa sobre sueños, y se me empezó a desarrollar mucho la intuición. Entonces después a mí me pasa algo que cuando alguien me cuenta un sueño, yo veo en el sueño, veo las escenas del sueño, veo lo que le pasó a la persona años anteriores, veo el conflicto. Entonces era como algo tan natural que después que dejé de trabajar en el metro y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y justo por esas casualidades de la vida me llamaron de una institución y me dijeron, oye, ¿te gustaría dar un taller de interpretación de sueños? Y yo dije, ¿cómo me cae esto del cielo? Y ahí empecé, y la verdad es que no he parado más. Y lo que me motiva es que cuando una persona cuenta un sueño, está revelando su alma, está revelando su posibilidad, está revelando sus dolores, su potencialidad, lo que le está pasando. Entonces es como el hilo de Ariadna, esto que le entrega a Teseo en el laberinto, el hilo mágico que le permite desenrollarlo y enrollarlo después y encuentra la salida. Entonces yo he visto que cuando las personas pueden entender su sueño, realmente es como una eureka, como una luz que se enciende, y es muy lindo ver ese proceso, que es un proceso terapéutico, personal de la persona, y que es una iluminación finalmente, aunque por supuesto hay sueños que son más trascendentes que otros, pero el sueño es súper democrático.
porque todo el mundo sueña, ¿cierto? La mayor parte de las veces no recordamos los sueños, pero muchas veces sí también, y es difícil entenderlo, es difícil descifrar el mensaje. Entonces, si uno tiene una persona que le puede ayudar a descifrar el mensaje, es realmente como ir a un psicólogo o a un psiquiatra, pero mucho más barato. La última pregunta. Hola, muy bueno escucharlos y tenía una pregunta para cualquiera de los cuatro, porque ustedes mencionaban algo de la escritura que es la soledad, ¿verdad? Como un oficio, un ejercicio solitario. Hablaban de sus rutinas, sus métodos de trabajo, pero les quería preguntar por la experiencia con el otro, porque a veces en la escritura uno tiene un lector que lee el manuscrito, o uno lleva ese lector a talleres, o tal vez dialoga con algún autor. Tenía también dudas por si tenían algún autor judío en especial con el que dialogan más, o han dialogado más en alguna específica novela o libro. Entonces, quería preguntarles por esa dimensión, la dimensión del otro, porque efectivamente el proceso de escritura es bien solitario, pero si pueden compartir la experiencia de poner sus textos con otros lectores, en un taller, o hacerlo dialogar quizás con un autor favorito que tienen ahí en su libro, su velador de cabecera. Eso. Sí. O sea, lo que yo hago, yo tengo un taller con otros escritores y a mí me parece como una actividad súper importante, porque cuando uno escribe, igual que las reacciones humanas, algunas son distorsionadas, no son exactamente ajustadas. Entonces, de repente, que haya un grupo, de alguna manera a uno le permite calibrar un poco las exageraciones o las faltas de exageraciones de acuerdo a la personalidad que uno tiene. Entonces, bueno, ya uno aprende de técnica y otras cosas, pero a mí me sirve mucho el grupo para poder calibrar mi emocionalidad, que entre paréntesis es exactamente lo mismo que cuando uno atiende a un paciente. Muchas veces hay pacientes que son realmente muy complicados y que uno se siente en un verdadero laberinto con los pacientes que no sabe por dónde, y a veces basta ir a una supervisión con otra persona que piensa distinto, ni siquiera más capaz que uno, puede ser igual que uno, incluso menos capacitado que uno, pero que le dé una mirada diferente, y de repente eso como que abre ventanas. Entonces, la verdad que a mí me costaría pensar poder escribir en solitarios. Creo que es muy difícil hacer una buena literatura en soledad. Hay un comentario con respecto a los sueños, ¿no? Que bonita la analogía cuando ella sale del metro, que sale de las profundidades de la tierra, digamos, porque desde ahí surgen los sueños, ¿no? Se ilumina con su nuevo trabajo, digamos, y le da un significado al sueño distinto. Yo quiero comentar sobre eso. A mí me ha pasado las dos veces, es que he tenido, la primera vez que decido escribir y les cuento el contexto, yo necesitaba a una persona que me dijera, no estás loca por haber dejado tu trabajo, eso tienes un libro allí. Y se lo pasé a una amiga graduada de literatura, y yo, bueno, le di autoridad porque grababa de Harvard, y dije, ella debe saber. Y le mandé lo que había arrojado en un manuscrito a los 5 meses de haberme sentado a arrojarlo. La segunda vez dije, no, yo aprendí, espérate un minuto, en vez de sentarme, de escribir algo y después preguntar, me senté con alguien que es un mentor hoy para mí, es un profesor universitario en Colombia, escritor también, Mauricio Rodríguez, no sé si le suena, pero bueno, también está en la política en Colombia, y le conté mi idea de mi segundo libro, y me dice, ándale que hay público para el tema espiritual, mucho queremos saber sobre judaísmo. Sin embargo, yo le digo, Mauricio, quiero escribir un libro, y me dice, no, aguántate, siéntate y escribe un ensayo primero. Y era lo que yo necesitaba escuchar. Escribe un ensayo, salieron 400 páginas, yo de pronto no sé qué quiere decir un ensayo. Pero a partir del momento que yo decido escribir, no se lo muestro a muchas personas, muestro capítulos, pero a seres queridos, ni siquiera a gente que está en el mundo de literatura, porque digo, ya una vez tomo la decisión,
lo llevo hasta el final, hasta que lo recibo un editor en una editorial, y ahí se empieza el trabajo editorial. Pero antes no, y cuando te hablo esto digo porque me siento tan vulnerable que temo de que cualquier pinchacito en mi globo me desinfle, y no me expongo a eso. No pierdo tiempo como ahora me toca decirle a esta persona convenciéndolo. No, yo estoy convencida que lo que tengo que escribir tiene que ser escrito, y lo llevo hasta el final. Esa es mi aproximación. La mía es completamente distinta. Se escribe en soledad, pero se escribe muy acompañada, y creo que para mí ha sido vital tener buenos lectores o personas que me acompañen en el proceso. En mi primera novela, La Andrea fue una de ellas, y yo me gusta arrimarme a mentores, que me lean, que me critiquen activamente, capítulo por capítulo, y yo solo al final se lo paso a mi marido, cuando ya está listo. O sea, ni loca. Y eso es lo peor, que tú estás viviendo en la misma casa y te están leyendo. Entonces me decía, ¿sabes? Mejor te leo en la oficina. Imagínate allí. No. Pero yo creo que es muy lindo lo que dice Andrea, que también hay una soledad, hay una compañía con muchos escritores, uno está conversando constantemente con muchos referentes en los libros. Y por otro lado, para mí, por ejemplo, en Todos Nuestros Fuegos fue muy importante los lectores no judíos, porque tiene tanta terminología judía mi novela. O sea, Shiva, Hashem, Neshama, o sea, términos que no los traduzco, que quizás los parafraseo en algún minuto, que necesitaba saber si de acuerdo al contexto eso se lograba comprender o no. Y eso ha sido algo que me ha jugado en contra y a favor, pero era una decisión editorial que yo tomé. Y di distintas lecturas a distintos lectores, y eso me ayudó muchísimo. O sea, yo no podría hacer lo que hace Silvana, no, por pedacitos. No, yo necesito que me acompañen en el proceso, como vamos Karen juntos y conversemos. Muchas gracias primero que nada a todos ustedes. Fue muy lindo el encuentro. Felicito a Fernanda. Este era un proyecto de hacer un grupo literario que yo le propuse a esta realita en la época de la pandemia, donde yo estaba bien metida en las cosas del estadio. Y lo hallo fantástico porque ha sido un encuentro muy grato, muy profundo, que nos ha mostrado parte de cómo se sienten ustedes como creadores. A mí me toca mucho porque es muy paralelo a lo que yo hago. Entonces, por un lado la soledad, por el otro lado el apoyo, por el otro lado la edición, porque también en pintura estás editando. También está la opinión de los hijos, que por qué tan grande, que por qué tan chico, que por qué en acuarela, que por qué cebolla. O sea, terrible, o sea, terrible. Porque es demasiado profundo lo que pones en Instagram, mami. Eso es un poema, no tiene que ser así, tiene que ser más rápido, tiene que ser más lento. Que vístete de otra manera. O sea, estamos en eso constantemente. Y por otro lado está lo que decías tú sobre esa especie de canalización, que uno parte con una idea, la tiene clara a dónde va, y después la idea se te va por otro lado y tú en un momento tienes que soltar y dejar que se desarrolle. O sea, hay un momento en que tú ya no eres dueña de lo que estás haciendo y solamente tienes que fluir. Entonces me sentí absolutamente identificada y te digo, muy rico el encuentro, fantástico. Ojalá que se repita, ojalá que se reinvente de otras maneras también, para que más gente venga y tenga esta posibilidad de este momento tan valioso. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Eva, porque me hiciste como un cierre. Así que muchas gracias en todo. Gracias por tu ayuda. Bueno, yo voy a agradecer primero a la Fernanda y al estadio por esta instancia. Vamos a agradecer a Luis. ¿Dónde está Luis? Luis Negrín de Lumur, que nos ayuda con toda la tecnología del audio. Bueno,
principalmente a nuestros 4 escritores, Karen Horner, Silvana, Débora Cohn y Gabriel, por compartir sus intimidades, como en el psicoanalista desnudo, porque al final nos cuentan partes íntimas de ellos, de cómo viven el proceso de escribir. Quiero ahora invitarlo a ver los libros que están acá en venta. Si alguien quiere que alguno de los escritores les firme el libro, encantados. Y hay un coffee break también para que se tomen un cafecito. Y bueno, y también contarles que acá hay algunos de los libros que están en la Fundación Galería Los Libros, hay otros al lado de la cancha de patinaje, si quieren llevarse algún libro, para eso son. Así que eso, muchas gracias por venir. Antes de terminar, quiero agradecer especialmente por haber estado para el final a Karen Pukuskin, que lo ha hecho fantástico, que ha sido una más del grupo, que lo único que falta es ponerse a escribir, ¿o no? Gracias, Karen, por tu tiempo, tu generosidad y por tu iniciativa de los libros. Dale una nueva vía al libro.